Muy buenas noches, bienvenidos a Días Contados. En esta edición de inicio de semana, en el segundo piso, estaremos comentando las tensiones que se viven al interior de la doble coalición de gobierno, los dardos del Partido Comunista contra el exconcertacionismo y contra el propio presidente Boric han estado especialmente venenosos las últimas horas. Lo conversamos con Paula Walker y Juan Diego Montalva. Al estudio viene uno de los protagonistas de la política, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, la semana en que, a juicio de la nueva ministra del Interior, debiera sellarse un acuerdo para el camino constitucional, para bailar cueca con el acuerdo firmado, en palabras de Carolina Toá. La responsabilidad sobre los hombros de los y las dirigentes políticos es enorme. El país está mirando cómo procesarán los resultados del plebiscito de entrada y los resultados del plebiscito de salida, el anhelo mayoritario de cambios y otro texto que les dé curso. ¿Saldrá humo blanco antes de Fiestas Patrias? Está por verse. Comienza Días Contados. Contamos todo, contamos con todos. You kept singing, you got something for me. Something you call out, but confess. Boots are made for one thing, and that is what... Inicio de semana, después de un weekend de hartas declaraciones cruzadas, tenemos mucho que analizar en esta edición de Días Contados. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas noches. Bien, Carolita, buenas noches. Juan Diego Montalva, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Carolina. Oye, abramos de inmediato el segundo piso acá en Días Contados. El presidente Boric dijo la semana pasada, hacia el final de una semana que contempló cambio de gabinete y el remesón producto de los resultados del plebiscito, que el gobierno tiene que gobernar para la gente y no para los partidos políticos, en una señal de, digamos, un llamado a bajar las tensiones de los dos partidos que quedaron más removidos después de los cambios después del cambio de gabinete, el Partido Comunista y Revolución Democrática. Y la verdad es que se corrió bastante el cerco en términos de filtraciones, críticas y declaraciones altisonantes, como, más que altisonantes, yo diría derechamente infidentes, como la del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. A ver si revisamos esa declaración que hizo en la Radio Nuevo Mundo a propósito de una conversación privada que tuvo con el presidente y las reacciones que eso ha generado. Pero el presidente, después de la ceremonia, me pidió que fuera a La Moneda. Yo fui a La Moneda, a conversar. Él recibió y, bueno, expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos Twitter, pero que pensaba que no era tanto, no era para tanto, o sea, que no daba como para que no fuera subsecretario. Pero dijo, bueno, pero después me di cuenta, con las presiones de la derecha y algunas otras, que era imposible sostenerlo porque no lo iban a dejar ejercer su cargo. Revelar una conversación privada con el presidente de la República hoy día en la mañana, y a partir de las críticas que hace Carolina Toá por esta revelación, él dice que en realidad nunca fue su intención menoscabar la figura del presidente. Pero uno se pregunta, Paula Walker, ¿no hay en esa misma declaración es como lo dicho no dicho? Es como, obviamente, que lo que hace es menoscabar la figura del presidente, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que el presidente del Partido Comunista, cuando dice que el presidente le confiesa, la idea fue mía, me advirtieron, porque vi los famosos tweets del señor Cataldo, y el presidente dice, yo no lo encontré tan serio. Yo creo que lo más complejo de eso es como el olfato político del presidente en ese momento y en ese minuto, frente a un hecho que aparentemente, a propósito de las filtraciones de la prensa, indican que por lo menos la otra mitad de su coalición lo advirtió sistemáticamente. Es decir, no es el momento, dado el clima político, que es un término que vamos a usar muchas veces durante todo este tiempo, el clima de la opinión pública, es como no está la sangre para aprieta. Es decir, no es el momento de tener un subsecretario del Interior del Partido Comunista. Parece que la otra mitad de los socios se lo advirtieron al presidente.
se lo dijeron en los comités políticos, por lo menos eso dice la prensa. Y el presidente, sin embargo, le confiesa al presidente del Partido Comunista, yo lo vi, pero no pensé que era tan serio. No le saltó. No lo leí como algo serio. No vi que mi gobierno no podía tener un comunista a cargo de la seguridad del país. Ya, pero yo ese creo es que el fondo del asunto. Es que ahí ¿Y qué pasa con la forma? No se hace, po. Feo. Yo creo que eso no se hace. Yo creo que uno cuando conversa con los presidentes muere con las botas puestas. Sí, creo que esas cosas no... Pero a mí, de lo que hace el presidente del PC, lo que más me llama la atención, lo conversamos la semana pasada. ¿A quién se le ocurrió poner en ese lugar a una persona del PC? Que en realidad lo sacan, lo pasean, lo ventilan y luego el presidente vuelve a encajar las piezas y lo sigue manteniendo en Interior, esta vez a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Y el presidente lo asume como un problema propio, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay... Y se gana una pelea monumental con el Frente Amplio, con Revolución Democrática específicamente. Yo creo que ese es un tema que va a dar mucho que hablar. Yo creo que Revolución Democrática le está pasando súper mal hoy día. ¿Sí? Oye, hagámosle una asesoría expresa al presidente del Partido Comunista, Juan Diego. Yo creo que tienes cosas que recomendarle a Guillermo Tellier. Juan Diego. Sí, no, bueno, Radio Nuevo Mundo hoy día es una radio muy importante. Hay que escucharla todos los domingos para saber qué piensa Guillermo Tellier, presidente del PC. Yo creo que nunca en los últimos 30 años Radio Nuevo Mundo tuvo tanta relevancia en la agenda política como ahora. Y ya es un hábito hay que escucharlo porque es un hecho político. Claro, un hecho político Radio Nuevo Mundo de domingo a domingo. Porque Guillermo Tellier ahí cuenta la firme. Ahí dice que no iba a hacer cambio no iba a aceptar cambios en la nueva Constitución, después termina firmando, como que le habla a sus huestes. Y ahora cuenta la intimidad con el presidente. Es muy duro lo que dice ahí, porque además deja como un ser humano al presidente, y cuando tú bajas a un presidente a la calidad de ser humano, de ahí a empezar a cuestionarlo es muy fácil. Claro, porque mina su autoridad. Claro, como yo hablo con él. Y yo creo que el PC, tú hablabas de la decisión de colocar a Cataldo en la Subsecretaría del Interior, que tiene a cargo las policías y todo eso. Cataldo es una persona muy cercana al presidente, a Boric. Cataldo estuvo en la interna de lo que fue la pequeña moneda, ese lugar que le prestó la Universidad de Chile. Antes de asumir la moneda chica. Antes de asumir. Claro, y él es una persona muy reservada, Nicolás Cataldo, una persona muy de confianza. Una persona, por ejemplo, si tú hablas, es bien notable, tú hablas con Belolio, con Jaime Belolio, es una persona que te habla muy bien de Cataldo, que yo me impresioné. Es un tipo conocido porque ante la reforma de educación fue muy clave en las negociaciones con el Parlamento. Y a su vez, cuando entra a ese pequeño, antes de asumir el gobierno, entra a la pequeña moneda a ver quién iba a ser el gabinete. Esta persona, Nicolás Cataldo, se gana la confianza del grupo chico, donde estaba Jackson y estaba Boric, para formar el gabinete. Si ustedes se acuerdan, una de las grandes noticias fue cuando se haya filtrado el gabinete de Boric. Y la persona que cuidaba ese gabinete y que mantuvo los nombres en secreto fue Nicolás Cataldo. Fue una persona de mucha confianza y en la cual se confía mucho. Mira, ¿ya? Y por eso llama tanto la atención en algo que la ministra del Interior define como extraño, que se haya enviado este comunicado de la presidencia ratificándolo en la Subsecretaría del Interior, que él haya cambiado su biografía en Twitter y que después todo eso haya tenido que ser echado para atrás, porque cuando uno escucha a la ministra calificar de extraño ese hecho, claramente uno entiende que es una decisión que vino del propio Partido Comunista. Entonces, en términos más generales y pensando de nuevo en el presidente del Partido Comunista o en el liderazgo del Partido Comunista, con algunos dirigentes importantes diciendo, oye, sí, pero si no se hace el programa por el cual nosotros nos sumamos a esta coalición, agarramos nuestras cositas y nos vamos. Eso fue lo que dijo Núñez. Eso fue lo que dijo Daniel Núñez. O con lo que dice el alcalde Jadwe,
de que el laguismo ha llegado al corazón de la moneda y que no debiera eso impedir que se realice el programa. Nos preocupa que el laguismo entre a desarrollar su programa y que no se respete el de la coalición inicial. Es muy evidente que en el Partido Comunista hay molestia, pero también es histórica su disciplina y su apoyo a los gobiernos una vez que entra a ser parte de un gobierno. Pero ahora la verdad es que estamos viendo que como que se está resquebrajando esta cosa monolítica de estar detrás del presidente y no cuestionar su autoridad o sus decisiones, ¿o no? En ese sentido, ¿qué puede pasar con el comunismo? ¿Saldrá del gobierno? No, yo creo que el comunismo hoy día está bastante instalado. Esa era mi gran especulación al principio del gobierno. Como el principio del gobierno uno pensó cómo iba a ser la convivencia. Sabemos que post plebiscito, con esa derrota contundente, en donde realmente yo creo que los comunistas tienen responsabilidad. No nos olvidemos que en un momento se le llamó a esta la Constitución de Barraza. Claro. O sea, y Barraza no salió a decir que no era su constitución, al contrario, estaba orgulloso de Barraza. Toda la eliminación del Senado es un tema que se lo vincula al comunismo. El término de esa gran cámara superior, ¿me entiendes?, aristocracia política dentro del Parlamento, eliminarla, siempre se dijo que era el Partido Comunista el que había motivado ese cambio. Entonces hay cosas que indudablemente, hay otros, sin embargo, hay que decirlo, que hay otros que señalan de que dentro de la convención ese fantasma de que el comunismo era el que dominaba no era tan así, que habían también movimientos internos mucho más complejos, que no era solo el comunismo. Pero bueno, pero lo que voy es que el comunismo indudablemente tiene ahí una relevancia, tuvo una relevancia en la convención, y la convención falla al ser rechazado el proyecto de nueva constitución. Y es como que se le echa la culpa directamente al Partido Se le echa la culpa, sí, pero bueno, tiene que recoger de alguna manera las críticas, ¿no? Y en eso ha sido poco, no ha sido tan mayor. Bueno, lo hablábamos el fin de semana, que Manfredo Mayol... Alberto Mayol, su hijo. Perdón, verdad. ¿Ya? Alberto Mayol, gracias, Carolina. Alberto Mayol hacía críticas muy fuertes que me impresionó, casi me parecieron como que se le había pasado la mano en términos de acusaciones y de críticas a la convención y a los comunistas y a la ausencia de los temas reales en la convención, y cómo finalmente terminó siendo una élite hablando de temas que nadie entendía y que no... Pero bueno, yo creo que el comunismo está pagando una cuota. Se han preocupado, el gobierno indudablemente se ha preocupado de entregarle. Yo creo que no hay subsecretaría más importante que la subsecretaría de Desarrollo Regional. Es la que maneja el dinero, es la que nombra todos los funcionarios en las regiones. Es decir, si tú eres un miembro, si estás a cargo de la subsecretaría, tú te encargas de entregarle, imagínate, de norte a sur, todos los puestos, los Ceremi, decidir los presupuestos. No nos olvidemos que Pancho Vidal, el desconocido Pancho Vidal, Francisco Vidal, nace políticamente como en la Subdere, subsecretario de Desarrollo Regional. De ahí viene su poder, después viene vocero, después termina ministro de Interior, ministro de Defensa, bueno, y todavía sigue por ahí cantando. Hasta precandidato quiso ser, ¿se acuerdan? Sí, pues, entonces creo que se le cuidó al entregarle la subsecretaría. Sí, yo creo que el Partido Comunista tiene que tener criterios que son como bien centrales para manejar este momento. Uno es que a mí me parece que la presencia del Partido Comunista en el Congreso es súper relevante. Piensen que, si no me equivoco, tiene algo así como 12 diputados y diputadas. Tiene, entiendo, 2 senadores. Entonces, es una presencia que yo creo que Guillermo Tellier debiera cuidar. Porque si uno piensa entre un Partido Comunista fuera de la discusión democrática institucional, como es el Parlamento, o dentro de la discusión institucional, hay que mantenerlo dentro. Porque creo que sus mayores aportes se dan justamente en mejorar proyectos de ley, correr el cerco, aunque no lleguen a su propósito final. Pero es una fuerza política que permite darle más matices a la izquierda. Y en ese sentido yo creo que el presidente del partido debiera cuidar mucho y hacer valer mucho su peso político en el Parlamento, donde se discuten y donde se mejoran los proyectos de ley y todo. Por lo tanto, esta idea o este temor de que se vaya de la coalición de gobierno, yo creo que si el Partido Comunista se va, al presidente le queda una embarrada bien grande. Y yo tiendo a pensar que el partido va a resistir harto antes de irse. Y no veo, como tú, Juan Diego, como tan inminente la partida del
del Partido Comunista. Entre otras cosas, porque hay una bisagra entre la vocera del partido, que es Camila Vallejo, la vocera del gobierno, la diputada Carol Cariola y el presidente del Partido Comunista. Y creo que esa tríada ayuda harto a equilibrar el poder. Y el poder es una cosa que se mueve muy rápido. Piensen el cumpleaños de monos que tenemos después de las elecciones de los resultados, en realidad, el plebiscito del fin de semana. Ha pasado una semana recién y tenemos todo súper desordenado. Todo lo que parecía como la derecha muy ordenado, que lo podremos conversar en el bloque siguiente, una derecha súper ordenada, un partido comunista que estaba ahí medio desordenado, pero que ahora está... Y todo esto en una semana como que se dinamitó. Sí, entonces, bueno, vamos a profundizar en eso porque viene el senador Francisco Chaguán, presidente de Renovación Nacional. Vamos a poder alargarnos en... Espera, dame un segundo, porque otro de los hechos de la jornada, y que lo podríamos también vincular con amenazas que recibió el presidente este fin de semana, tiene que ver con la ciudad de Viña del Mar y el emblemático, podríamos decir, paño de Las Salinas, el terreno más caro de Chile y que ha estado en una larga controversia. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, le advirtió al presidente que le iba a retirar su apoyo, no con este dedo, porque este dedo es de otra época, sino con toda la mano, si es que el Comité de Ministros aprobaba la remediación del terreno, cosa que finalmente ocurrió esta mañana. Veamos la cuña de Ripamonti. Firmó el acuerdo de Escazú, que tiene dos grandes dimensiones, la justicia ambiental y la participación ciudadana. Dos cosas que hoy día no están incorporadas y que tiene que resolver este Comité de Ministros en menos de 72 horas. Yo le quiero decir al presidente y al Comité de Ministros, no con este dedo porque este es de otra época, pero con toda la mano, bien abierta. Si firmaron como gobierno nacional el Tratado de Escazú para hacer justicia ambiental realmente, tienen que tomarlo en consideración y aplicarlo a la hora de resolver en menos de 72 horas este conflicto ambiental. Si no, además de perder nuestra confianza, que todavía la tenemos en usted, presidente y Comité de Ministros, nos están dando cuenta de que eso fue un acto para demostrar gestión rápida y liviana en sus primeros días de gobierno y no de justicia real y de consideración con la naturaleza. 16 hectáreas tiene el paño de Las Salinas, que queda ahí en la recta Las Salinas de Viña del Mar y que durante 80 años fue el lugar donde se instalaron las petroleras y recibían el combustible, por lo cual el terreno quedó sumamente contaminado. A principios de los 2000 se trató de sacar la mayor cantidad de material, digamos, de remover este material contaminado. Cuando la legislación ambiental era bastante más laxa en este asunto, lo trasladaron a otro lugar, pero igual el terreno quedó contaminado. Entonces no se puede hacer absolutamente... Es un terreno privado, es de la empresa Copec, del grupo Angelini, que tienen la proyección de generar ahí un proyecto inmobiliario. Pero la primera etapa es la biorremediación, que es sanear el terreno con bacterias que están ahí mismo y que es una técnica que se ocupa en varios lugares del mundo, pero lo que le preocupa al municipio es que es una escala demasiado masiva y eventualmente esa técnica puede terminar dañando la salud de los vecinos. Ellos dicen, es mejor la fitorremediación, que es remediación con plantas y no con bacterias, es más segura para la población, pero es muchísimo más larga. Y lo otro que quieren es que allí se haga un parque y no un proyecto inmobiliario que en todo caso no tiene ninguna posibilidad de ser construido porque eso pasa por otro proyecto, otra evaluación, otra autorización. Ahora, si quieren hacer un parque tendrían que comprar el terreno, o sea, hagan un parque, pero paguen lo que cuesta. Claro, paguen lo que cuesta hacer un parque. A no ser que la empresa decida donarlo, pero lo que era importante ahora era que se le diera luz verde a este proceso de biorremediación, y uno de los que comentó que era necesario avanzar en ese sentido es el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, que está en contacto con nosotros en Días Contados. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Sí, muchas gracias por la invitación. No sé si estás muteado, pero yo no te escucho. Perdón. A ver, yo estoy ahí sí. Ahí te escuchamos bien. ¿Qué tal? Sí, bien. Me parece súper bien lo que haya ocurrido, en el sentido de que se avanzó justamente la inquietud de la alcaldesa con respecto a la transparencia de la información que se pueda otorgar, en el sentido de que se esté informando a la ciudadanía de los avances de este proceso de evaluación, de remediación, y que también se disponga de la información de lo que se quiere hacer en el lugar. En ese contexto, yo creo que un gobierno ecológico, como se ha autodenominado el gobierno del presidente Boric, ha tomado una
decisión correcta. Hay que abordar los problemas ambientales, no postergarlo. Y esto tiene que ver hoy día con haber aprobado esta remediación. Cosa distinta es el conflicto velado que está detrás de esto, que es la posición de la comunidad local a un proyecto inmobiliario, que es una discusión completamente distinta, pero de que hay que avanzar en remediar esta zona, hay que avanzar. Marcelo. Paula. Marcelo, hola, hablas con Paula. Marcelo, pareciera ser que la discusión en un punto era que remediar el terreno era esencial, sin embargo habían dos formas de remediar, o con bacterias o con plantas. ¿Tú tienes alguna decisión, juicio sobre esas dos técnicas y dónde en otras partes se han probado y qué tan riesgosa puede ser para la población? Sí, mira, volviendo a hace 20 años, cuando yo estaba sacando mi doctorado en ingeniería ambiental, justamente estaba en la decisión si tomar un doctorado en bioremediación, y en el momento, justamente por la salina. Y el momento decidí, sabiamente creo, en cierta forma, de que no valía la pena meterse en eso porque la gente siempre iba a querer sembrar la duda con respecto a lo que iba a ocurrir ahí con respecto al uso de bacterias, porque evidentemente la biodegradación, la bioaugmentación, que es sumar bacterias para que acelere el proceso de degradación, puede causar algún tipo de incertidumbre, pero cuando uno quiere ocupar argumentos un poco deshonestos, en el sentido de que acá lo que está haciendo es abordar un problema que ha estado vigente por muchos años y que es necesario enfrentar y no postergar. Hoy día la fitorremediación, sí, efectivamente se puede utilizar, pero tiene demoras que quizás podrían haberse hecho hace mucho tiempo antes. Por otro lado, la fitorremediación tampoco se va al fondo de lo que significa, ¿no es cierto?, estas zonas anaerobias donde hay mayor concentración de hidrocarburos. Es necesario una bioremediación activa. También algunos detractores decían que había que hacer atenuación natural, que básicamente dejar que esto funcione naturalmente. Bueno, eso es lo que está pasando estos últimos 40, 50 años, donde ha estado el proceso natural funcionando. Lo que hay que hacer acá es acelerar la degradación y lo que se está poniendo es correcto. En mi tiempo de gestión, en la Comisión de Evaluación Ambiental rechazó otra opción, que era trasladar esos suelos contaminados a un relleno sanitario. Y en ese momento tampoco se quiso decir porque quienes suponían entonces decían que había que hacer un tratamiento in situ. Eso es lo que está haciendo hoy día y por tanto es buena noticia que se quiera abordar esto y no seguir postergando el problema como ha ocurrido. Marcelo, pero ¿en qué otro lugar de Chile o del mundo, efectivamente, o del mundo, qué otro ejemplo hay de que esta remediación, bioremediación se haya hecho con bacterias y haya resultado bien, sin problemas para la salud de las personas? La contaminación de suelo es algo que en Chile se ha abordado muy poco. Solamente en el caso de Arica se ha enfrentado. Hay una gran cantidad de sitios contaminados y metales pesados. En el caso el caso ahí fue polimetales de Arica, ¿no es cierto? Una ley que se implementó que ha permitido bajar los niveles de exposición. Hay relaves mineros que hay hoy día en Chile que no se han abordado. Entonces, por eso era tan importante quienes trabajamos en el área ambiental, que se abordara esto por primera vez. Todos los lugares donde hay algún estanque de combustible, incluyendo estaciones de servicio, están contaminados, los sitios alrededor. Simplemente no lo hemos abordado nunca. En Estados Unidos se estableció el Superfund hace 50 años, donde vía impuestos, por este Superfund se remedia paso a paso los lugares más contaminados, más emblemáticos. En este caso es un hito porque no se ha hecho antes en Chile en forma tan abierta. Creo que algo hicieron en Cerrillos, con los estanques de la Facha en su momento, en el aeropuerto, pero efectivamente esta es la primera vez que se hace algo de naturaleza. Son 55 millones de dólares de inversión en remediar y eso va a permitir que ese tipo de terreno pueda tener un destino final distinto. Juan Diego. No, explicar si puedes explicar la bioremediación. ¿Por qué es tan caro, 55 millones de dólares y cuánto dura? ¿Qué es la bioremediación? Básicamente, la bioremediación tiene que ver con el uso de bacterias para que se coman ese petróleo, pero para eso requieren oxigenación, porque el petróleo mismo tiene cadenas de química, ¿no es cierto?, que requieren un oxidante potente, como el caso del oxígeno. Necesitan ayuda a las bacterias. En ese contexto necesitan una mayor concentración y necesitan una gran cantidad de condiciones aerobias de degradación. Y eso va a permitir degradar, comerse ese benceno. ¿Y tienes que cerrar el terreno? ¿Lo cierras?
o sea, el cierre perimetral siempre tiene que ocurrir y ahí en ese contexto se van haciendo aireaciones distintas con estas concentraciones aumentadas de bacterias. ¿No se tapa? No necesariamente se tapa porque efectivamente lo que tú quieres es que haya una oxigenación entre el aire y lo que tú quieres degradar. Marcelo, ¿te llama la atención las declaraciones de la alcaldesa Ripamonti, que en un punto como que llama al orden al presidente y al comité de ministros, ¿no? Y con el tema de Escazú también, ¿no? Como que le saca en cara lo de Escazú. ¿Qué tiene que ver Escazú con esto, además? Tiene que ver con que, o sea, yo creo que no tiene que ver, pero el argumento que utiliza es básicamente que tiene que haber participación ciudadana. En este contexto ya hubo. Hay transparencia en la información. En este contexto hay un compromiso por parte del Comité de Ministros de que haya mayor transparencia en la ciudadanía, lo que está haciendo en el contexto de las concentraciones, cómo van avanzando la remediación. Y tercero, acceso a la justicia ambiental. Y, por ejemplo, hoy día la misma alcaldesa tiene a su disposición el uso del Tribunal Ambiental a través de una reclamación ante la decisión del Comité de Ministros. Entonces, todos estos elementos del Acuerdo Escazú están disponibles. Entonces, me parece que en cierta forma se cumple el objetivo de este tratado que nos tocó impulsar en su momento. Oye, hay una interna política que por supuesto que también tiene mucho que ver con cómo se terminan dando las cosas, no la resolución del Comité de Ministros, sino el emplazamiento que hace la alcaldesa Ripamonti. Lo que dicen desde el municipio de Viña es que en 2 ocasiones intentaron hablar con el gobierno para insistirle en la importancia de la incidencia ciudadana y, como tú dices, eso estaba contemplado en la resolución de calificación ambiental como monitoreo participativo, pero para el municipio era insuficiente, y que después de esta advertencia mágicamente llamaron desde Santiago y tomaron en consideración lo que estaba estableciendo el municipio, lo que estaba planteando. Entonces lo ven como un triunfo en ese sentido. Pero también sabemos que hay grupos de activistas, gente bastante joven que apoyó a Ripamonti en su llegada al municipio, que hoy le están cobrando, digamos, que no sea más dura contra el proyecto, a pesar de que desde el proyecto 3 veces han tratado de reunirse con la alcaldesa para, digamos, proyectar lo que va a venir desde Empresas Copec, del grupo Angelini, y en las 3 oportunidades la alcaldesa ha dicho que no. Y la semana pasada habrían ido a, digamos, encarar a la alcaldesa Ripamonti, lo cual explicaría su intensidad a la hora de exigirle explicaciones al gobierno. En fin, los conflictos socioambientales son parte importante de la agenda hoy en día. Marcelo, solamente te quería pedir una reflexión final a propósito de esto, del trabajo que está desarrollando el Servicio de Evaluación Ambiental y de esta instancia que es política, que es el Comité de Ministros y que al final es donde se corta el queque. En mi vista, bueno, claramente lo que está impulsando la directora ejecutiva del CEA, la Valentina Durán, junto con la ministra, es mejorar la implementación de la participación ciudadana, y en ese contexto ya hay un cambio. Los proyectos de declaración de impacto ambiental, que son aquellos de menor envergadura, donde está empezando a concentrarse un poco el conflicto ambiental, no está obligado el Servicio de Evaluación Ambiental a abrir participación ciudadana, pero a través de su propio oficio, por oficio, hoy día están empezando a hacer esa participación ciudadana. También están haciendo lo que se llama la participación ciudadana anticipada, y quieren arreglar eso en el sentido de fortalecer el diálogo para que ocurra en etapas más tempranas, y eso también suma. La consulta indígena también son cosas que hay que llevar a cabo. Entonces yo creo que en ese contexto se está avanzando bien. Lo que yo creo que es fundamental en esto es ganar siempre con los argumentos honestos. Si hay un proyecto que no te gusta por razones inmobiliarias, entonces reclama el proyecto inmobiliario. Pero no dejar una crítica, ¿no es cierto?, a algo que tiene del todo noble, que es remediar una zona que ha estado contaminada por mucho tiempo. Quizás mirando atrás, no tiene por qué haberse dado esto, en el sentido de que esto podría haber ocurrido mucho antes si tuviéramos una legislación vigente más potente, pero de nada sirve reclamarlo por lo que no ha ocurrido, sino que mirar adelante y que lo que se disponga en ese terreno se lleve a cabo con participación y diálogo a la ciudadanía. Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente, muchas gracias por conversar con nosotros en Días Contados. Un abrazo, chao. Encantado. Chao. Oye, ya. Así las cosas, tenemos que hablar con el presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chaguán. Si hay alguien que es protagonista de la política en este momento, es él. Así que nos vamos rápido a la pausa y ya seguimos con más. Regreso acá en Días Contados, saludamos a nuestro invitado, senador, presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo estás, Carola? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias por venir, porque son días muy agitados. Muy agitados, y estamos con una agenda muy apretada. Súper intensa. Sí. Estuviste con el presidente Ricardo Lagos hoy día. Así es. ¿Cuál fue el tono de la conversación? Bueno, primero reconocer el trabajo del presidente Lagos,
Desde abril de este año hemos estado en reuniones de carácter reservado y donde estuvimos un poco conociendo todo lo que fue su experiencia de un proceso de participación ciudadana que duró 6 años. Tu constitución. Y que, exactamente, que concluyó justamente con las reformas estructurales que permitieron efectivamente tener hoy día la Constitución del 2005, que es la Constitución del Lago. Y por supuesto que nosotros creemos que su participación es clave, la de los expresidentes, pero es él como decano de los expresidentes, efectivamente en el proceso que nosotros queremos proponer para llegar a una buena y nueva Constitución, porque nosotros mantenemos nuestro compromiso, tal como lo dijimos antes, durante y después del plebiscito salida. Mario Desbordes estuvo acá el viernes pasado y dijo que él creía que el acuerdo estaba en peligro y situaba en la derecha más ultra ese peligro, diciendo que la tentación es decir, con este resultado no tiene ningún sentido que sigamos avanzando en modificaciones de una nueva Constitución. ¿Usted siente que está ese peligro? No, yo creo que Chile Vamos, los 3 partidos de Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI y Evópolis, vamos a cumplir nuestra palabra empeñada. Lo dijimos, que la propuesta de la convención dividía a los chilenos y que fue justamente el Chile Profundo el que se pronunció en contra de esa propuesta que dividía en varios términos. Primero, porque los chilenos quieren una sola gran nación, multicultural, intercultural y pluriétnica, pero no una plurinacionalidad. Y eso lo demuestra la votación justamente en las comunas donde hay alta preeminencia de población de pueblos originarios. Segundo, porque los chilenos no quieren un Estado que sea débil ante la delincuencia o enfrentar el narcotráfico o el crimen organizado. Y tampoco los chilenos quieren un Estado débil ante el terrorismo. Y ciertamente lo que es necesario abordar es que la constitución normativa tiene que tener relación con la constitución sociológica de un país. Okay. Y ciertamente lo que hubo acá es que logramos finalmente que los chilenos se pronunciaran. Nadie puede apropiarse del resultado. El triunfo del rechazo es un triunfo ciudadano y transversal, y el primer agradecimiento es para las organizaciones de la sociedad civil que se levantaron con mucha fuerza para finalmente que imperara el sentido común. Nosotros trabajamos en el diseño de la campaña, trabajamos en la capacidad de entregar nuestra franja a la franja ciudadana por el rechazo, a entregar nuestro espacio a la centroizquierda por el rechazo. Tuvimos una labor de coordinación y también de diseño y también de campaña, porque los partidos tienen una estructura de Arica Magallanes que posibilita aquello. A ver si avanzamos, porque es increíble cómo ha pasado todo tan rápido que en realidad debiéramos todavía estar haciendo reflexiones sobre lo que ocurrió el domingo, pero según la ministra del Interior, Carolina Toá, ojalá podamos bailar cueca con un acuerdo ya firmado. Y se han movido mucho, porque obviamente que el resultado, una cosa es el compromiso y otra cosa es cómo se encarna a la luz de un resultado, que no es cualquier resultado. ¿En qué están hoy los y las dirigentes políticas? ¿Qué es lo que más flota? Porque hemos escuchado toda clase de posibilidades. Sí, Carola, pero lo primero que hay que señalar es que yo creo que el gobierno no ha aquilatado el resultado, porque esto implica una reflexión profunda, no solamente para nosotros, sino también para ellos. Y hemos visto que el gobierno insiste en avanzar sin renuncia, sin ningún sentido de realidad. El gobierno ya sabía... Avanzar en el programa, dice. En el programa, obvio. Pero no fue un referendo sobre el programa del presidente Boric. No, pero lo que fracasó y fue derrotado es una propuesta de la izquierda más radical. Y el gobierno hizo un paréntesis entre el 11 de marzo y el 4 de septiembre desde el punto de vista del avance de las propuestas legislativas, justamente esperando esa fecha mágica y cabalística del 4 de septiembre. Y lo digo como presidente de 2 comisiones legislativas del Senado. Yo soy presidente de la Comisión de Salud y presidente de la Comisión de Ciencia. Y le quiero decir que el presidente y el gobierno, incluso las fuerzas oficialistas, votaron en contra del seguro catastrófico para los pacientes de FONASA, que me permitía administrar de mejor manera la lista de espera, porque esperaban que el 4 de septiembre ganara su propuesta y
y lograran implementar un sistema único de salud. Un nuevo sistema. Entonces, usted dice falta autocrítica. falta autocrítica completamente. Y sin embargo, y esa falta de ¿comparte o autocrítica no? la veo en el gobierno, Ya. la veo en los ministros de Estado, Y en las bancadas también. veo también en las bancadas, como atribuyendo que el rechazo se debe a muchas o múltiples razones distintas a que finalmente hubo una conciencia respecto de que el texto dividía. Más aún, el director de la CONADI se permite sostener que la pérdida en las comunas de la Araucanía o en Colchane, con alta predominancia aymara en esta Indígena. última, o en la Araucanía del pueblo mapuche, se debía justamente a que no No entendieron. entendieron lo que leyeron. Me Sí. parece que eso es faltarle el respeto a nuestros pueblos originarios. Totalmente. ¿Está de acuerdo con el plazo que pone Carolina Toá? Porque el presidente de la Cámara de Diputados dice no nos casemos con fecha. ¿Cómo lo ves? Pero absolutamente. Yo llamo al gobierno a actuar de la siguiente manera. A ver. Sin premura, sin prisa pero sin pausa. Fue una frase que yo acuñé en la primera reunión y que de alguna manera ha ido calando hondo, porque acá lo que no puede haber es improvisación. Y no se pueden cometer los errores del proceso de la Convención Constitucional. Y en ese contexto nosotros hacemos el siguiente llamado. Primero, que es necesario una comisión de carácter técnico-política Ya. que sea capaz justamente de recibir las propuestas Eso como primera instancia. como primera instancia. Antes de pensar en elecciones populares para Por supuesto. convencionales. Primero para saber cuál va a ser el mecanismo, que debería tener un plazo muy breve, Entonces, perdone, primero un comité técnico. técnico-político. Ya, pero ahí ya como que no está la voluntad del soberano expresada. No, si esto está radicado en el Congreso, que tiene que viabilizar justamente una continuidad del proceso ¿Y este comité constitucional. técnico político definiría la hoja de ruta? Debiera definir una hoja de ruta, porque tú, Carola, entenderás que hay 22 presidentes de partido, pero la participación, el peso específico de cada uno de los partidos, la representación es distinta. Sí, sobre No, entonces, tres presidentes de partido representamos el 50% del Senado. Entonces, no es posible que la opinión de un presidente de partido que tiene un diputado sea igual a la que tiene 25 diputados y 12 senadores. ¿Y por entonces? tanto, el Comité Técnico Político tiene Recoge las que propuestas. recoger las propuestas. Luego, debiera haber una comisión de expertos. Todo esto antes de pensar en elecciones. Pero si además no podemos hacer elecciones antes. Como en 200 días. Así es. entiendo. ¿Ya? Entonces- pero usted sigue apoyando la idea de que sea un organismo... Un órgano elegido. Pero ahí voy. Ya, ok. Pero Vamos por paso a partes. paso. El comité de expertos, que es fundamental. Y ahí nosotros nos vamos a reunir como Renovación Nacional con los 4 expresidentes. Nos reunimos hoy día con el presidente Lago para pedirle efectivamente que él pudiera liderar como decano de los expresidentes ese comité de expertos o ser parte de ese comité Ok. de expertos. Y el presidente Lago manifestó plena voluntad a aquello. Pero esa Y- fue una petición de Chile Vamos o de RN. De Renovación específicamente. Nacional. Ya, no es que se hayan puesto de acuerdo para hacerle esta solicitud Aunque al estamos presidente. perfectamente coordinados los 3 partidos de Chile Vamos, hemos estado en reunión permanente, créeme, hemos tenido 4 jornadas de reflexión con los diputados, 3 jornadas de reflexión con los senadores. Cuando hablamos de jornada de reflexión, estamos hablando con especialistas, desde Genaro Regá, Tomás Duval, cientistas políticos, que han venido justamente a abrir el horizonte respecto a lo que hay que hacer para adelante. Estoy pensando en la legitimidad del nuevo proceso, Por eso- pensando que si bien hay una ciudadanía que uno identificaría como cansada del proceso, uno mismo Con está fatiga cansado, electoral. con fatiga electoral, exactamente, igual a la corta o a la larga, y más a la corta diría yo, van a exigirle a los dirigentes políticos que cumplan el compromiso, si es que uno toma Por eso, ahí el voy. 80% del plebiscito de entrada, ¿cierto? Ahí Para voy. redactar un nuevo texto si uno toma el 61% Y lo del vamos a rechazo. cumplir. Y por eso nosotros somos partidarios de un órgano electo por la ciudadanía, que debiera ser la última semana de marzo. La elección. La elección. Ya. Y ¿Cuánta que- gente? Es parte de las conversaciones. A mí me gustaría 50 miembros, replicar un poco el mecanismo de elección del Senado, con el reglamento del Senado, y lograr efectivamente, es una propuesta personal que yo tendré que llevar a mis órganos internos, Ok. porque somos un partido institucional,
el partido más grande del país necesita canalizar, tomar decisiones colectivas y en ese contexto, 50, por supuesto, con listas nacionales en el fondo. Con listas nacionales o regionales, que es parte también de la discusión. Nosotros estamos abiertos a poder convertir con un comité de expertos que acompañe justamente ese proceso. No una convención mixta entre parlamentarios o y... una comisión mixta, que también es otra alternativa. Lo que sí te quiero garantizar es lo siguiente. Renovación Nacional tuvo un Consejo General que por unanimidad señaló que quiere una nueva y buena Constitución. 2 comisiones políticas que hemos tenido desde el domingo antepasado. En 8 días, 2 comisiones políticas que ratifiquen, y ahora tendremos una tercera hoy día, que ratifican que debemos continuar el proceso hasta una buena y nueva Constitución. Y respecto al mecanismo, estamos abiertos a la conversación, pero en estos términos donde se recoja la experiencia y por tanto la expertise en un comité de expertos. ¿Nada del texto que fue rechazado? ¿Nada de nada? ¿Ni siquiera echarle una miradita? Hay buenas propuestas, sí. A ver, lo que no puede pasar acá es que haya una hoja en blanco. Nosotros no somos partidarios de una hoja en blanco y hay que recoger los textos sobre los cuales hay algún grado de trabajo. Está el texto propuesto por la presidenta Bachelet, nosotros también trabajamos un texto. En base a aquello, hay algunas buenas propuestas de la convención que tenemos que recoger, hay algunas propuestas que recogen nuestros compromisos programáticos, cuando dijimos que estábamos los 3 partidos Chile Vamos dispuestos a 10 propuestas, a 10 puntos. O sea, todo eso sobre la mesa. Todo sobre la mesa y nosotros también lo hemos trabajado. Vamos a preguntarle qué es lo que le gusta de la Constitución de Bachelet en la mesa con Juan Diego Montalvo y Paula Walker, el senador Francisco Chaguán, pero antes veamos una declaración que hizo en las últimas horas el presidente Boric sobre la continuidad del proceso constitucional. Los resultados del plebiscito del pasado domingo no son apropiables por nadie en particular. Y no cometan el error de creer que el que se haya rechazado el texto propuesto por la Convención significa un rechazo a los cambios y transformaciones en Chile. Eso no es así. Yo confío firmemente en la sabiduría del pueblo. Y eso significa no despreciar, no ningunear las decisiones que toma el pueblo. Porque a diferencia de hace 49 años, la derrota que sufrimos en las urnas, quienes estábamos por la opción que fue derrotada, el apruebo, fue una derrota democrática. A diferencia de hace 49 años, que fueron las armas, la violencia, la ignominia, la traición, la que pretende imponerse. Ya, seguimos en la conversación acá con el senador Francisco Chaguán y escuchando la declaración del presidente Boric. ¿Cómo lo has visto, presidente, en general? Qué poca autocrítica. Y veo, pero yo no sé si ustedes han escuchado de verdad, desprejuiciadamente, las opiniones de los senadores del Partido Comunista o del Frente Amplio, de Revolución Democrática, que hablan que el fracaso del proyecto constitucional de la izquierda más radical, que eso fue en la propuesta presentada, se debe a múltiples factores, pero no a ninguna autocrítica. Y además hay una dosis de soberbia muy compleja, porque parece que cuando el pueblo manifestado en las urnas les da los votos, sí el pueblo entiende, pero cuando el pueblo lo rechaza, no, es que no entendió el texto. Entonces me parece de una falta de autocrítica muy profunda. Es que te interrumpí porque la soberbia te parece el presidente Boric. De la coalición oficialista. Sí, pero no es del presidente Boric específicamente. No. Porque me parece que ha sido el menos. Yo creo que ha sido el menos soberbio. Sí. Menos soberbio. No, es que por eso pero yo creo que sin lugar a dudas ha generado una tensión al interior de la coalición oficialista muy compleja. Ustedes lo comentaban antes, que yo claramente acá, o los partidos oficialistas están en la moneda o están con... Lo que no puede ocurrir es que tengan un pie en la calle y un pie en la moneda. Y acá el Partido Comunista permanentemente hace ese doble juego. Entonces uno podría apostar incluso en que en algún minuto el Partido Comunista salga de la coalición oficialista. Porque lo que ha hecho el presidente es sentido de realidad
cuando hace el cambio de gabinete. Hace un cambio de gabinete justamente buscando tener diálogo y capacidad de entendimiento para poder realizar las transformaciones que estamos todos de acuerdo, que son la reforma previsional, la reforma a la salud, comisión que presido además en el Parlamento y donde está radicada la reforma. Y la tributaria. La tributaria, pero además los proyectos de orden público, las herramientas para enfrentar el terrorismo. Entonces yo veo acá de manera muy preocupante que finalmente el presidente termina compensando al Partido Comunista, llevándose el señor Cataldo desde la Subsecretaría del Interior, donde pretendía reemplazar a Monsalve, que si había alguien que estaba haciendo bien la pega, o al menos entendía el problema y tenía menos prejuicio ideológico para enfrentar el terrorismo o el crimen organizado, era justamente Monsalve. Entonces nosotros le dijimos al presidente, si usted cambia a Monsalve, nos dejan un pie muy forzado para ir corriendo a la moneda porque no estábamos dispuestos el día siguiente a ir a la moneda sin que hubiese una autocrítica, o sea, que dilatara efectivamente el resultado del domingo. Lo que hizo el presidente... Fue como una película todo eso. Sí. Además lo que hace el presidente es se despercude muy rápido, traslada el problema al Congreso o la solución constitucional del Congreso y además radica el problema en aquellos sectores que ganaron el plebiscito y finalmente... Vamos para adelante, Paula. Ya. Porque lo de la semana pasada ya como que fue hace 4 años. Buenas noches. Buenas noches, Paula. Está claro que estamos viviendo un momento que nadie se lo esperaba mucho. No se lo esperaba probablemente el presidente, no se lo esperaban ustedes. Nosotros pensamos que iban a ganar. Sí, pero esta diferencia parece ser algo que a todos nos ha sorprendido en un punto. Si eso es así, también hay cosas que son evidentes. Se vieron ayer, 11 de septiembre, y es un grado de violencia que hasta todos los partidos lo criticaron muy severamente. Así es. Hay un grado de violencia que es fuera de los partidos con representación parlamentaria. Y ahí esto lo criticó desde el Partido Comunista, probablemente hasta republicano. Por eso digo, todos. ¿No es cierto? Pero yo me imagino que también lo deben haber criticado. Entonces, hay molestia que está así, pum, pum, pum. Hay un resultado que nos sorprendió a todos. Hay la idea, que dicen ustedes y que dice también el gobierno, que nadie puede apropiarse de esto, de la sociedad civil. Exacto. Entonces, ¿cuáles son los mínimos que comparte la clase política, entendiendo que nosotros los ciudadanos y ciudadanas los estamos mirando, lo decía la Carola al partir este programa, ustedes son responsables de llegar a un acuerdo en un clima político que no está fácil. ¿Cuáles son los mínimos comunes que usted siente que en realidad es como cuando uno dice, mira, tenemos el radier de la casa, nos faltan las paredes, o tenemos el radier y las paredes, nos falta un poco el techo, pero nos vamos a poner de acuerdo? ¿Esos mínimos comunes cuáles son o cuáles pone Renovación Nacional los mínimos arriba comunes de la mesa? Los mínimos comunes. Los mínimos es que comunes. me acordé del episodio de los mínimos comunes, ¿acuerdas? Eso fue... ¿Cuál es el episodio? Cuando Yasna Proboste le pide al gobierno de Sebastián Piñera... Ya me le acuerdo. Es que así se construye. A ver, quien crea que la política es atrincherarse y no dialogar está equivocado. No, la política es justamente dialogar. Y nosotros estuvimos dialogando antes, durante y después del plebiscito. Usted entenderá, porque obviamente se requiere construir puentes para los efectos de cumplir la palabra empeñada, que eso también es un mínimo común básico en política. Si no se cumple la palabra empeñada, no podemos seguir con ¿Y el radier? ¿Cómo se hace el radier? El radier dice relación con, primero, participación ciudadana, o sea, incorporación de la sociedad civil, de todas maneras, es un tema que además nosotros comprometimos. Segundo, elemento clave es opinión de expertos. Tercero, un órgano elegido popularmente y que actúe en tiempos acotados. ¿Cuánto? 90 días. 90 días. 90 días. Es que 3 meses. Previo a la elección. 3 meses. Sí, ¿no? El órgano previo a la elección. El órgano previo a la elección es el Comité Técnico Política
Comité técnico político es y el comité de expertos que Pero el debiera... órgano electo, 90 días. 90 o 120 máximo, Ya. 4 meses, Ok. porque le quiero contar efectivamente el trabajo efectivo de la convención. El trabajo efectivo de la convención, nos decían los propios convencionales, Sí, pues. 3 meses y medio. Claro, entre el reglamento y la entrega del borrador. Porque el periodo más difícil fue el ponerse de acuerdo respecto al reglamento, pero ahora nosotros vamos a entregar un reglamento ya elaborado, y que va a ser parte del comité técnico. ¿El mismo? ¿Mismo reglamento de la, No, de la no hay convención crítica. anterior? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Qué reglamento? ¿De la Cámara? Debiera ser uno que se ponga de acuerdo el comité Que técnico permita político, deliberar, decía. que permita deliberar, y por otra parte un comité de expertos o un comité de expertos que debiera acompañar el proceso del órgano electo. Eso es por lo menos lo que yo quiero plantearle a mi partido, y estamos abiertos al diálogo, porque Solo nosotros los partidos nuestros toman las decisiones de manera colectiva. Senador, solo para terminar eso, ese radier tiene 4/7 probablemente hoy día. Es un tema de los que nosotros hemos discutido, claramente no 2/3. Ya. Nosotros creemos o 3/5 o 4/7, parece razonable, y hay que ver cuál es el impacto de aquello para tener una constitución que en un plebiscito de salida tenga ojalá un 70-80% de aprobación, porque tenemos que también tener un pacto de convivencia que sea capaz de entender que no es un proyecto político de un sector, sino que lo que hace una constitución es un pacto de convivencia para ver cómo nos relacionamos los chilenos con nuestros derechos, con nuestros deberes, cuál es la relación con los órganos del Estado, cuáles son las funciones de los órganos del Estado, y por tanto acá lo que no puede ocurrir es que una constitución establezca cuál va a ser el sistema de salud, cuál va a ser el sistema previsional. Eso es parte del trabajo que tenemos que resolver de forma paralelo y ahora para resolver los dolores sociales. Y por tanto el primer llamado que yo le hago al presidente es que Ana Lidia Uriarte, que fue una buena designación porque tiene rey, yo me siento muy cercano a ella, durante todo el gobierno, el primer gobierno de la presidenta Bachelet y el segundo. Sí, ella le dijo mi senador. Sí, mi senador favorito. Eso, ¿no? O sea, generó las envidias más totales. No es poco. Pero tenemos la posibilidad justamente de establecer ahí un diálogo para sacar adelante la reforma a la salud, sacar adelante la reforma previsional, para sacar adelante los proyectos de ley de seguridad pública, porque... Pero no le pueden negar la sal y el agua al gobierno. Jamás. También, Pero si porque usted ha está un visto, gobierno que- usted ha visto que nosotros hemos acusado constitucionalmente o hemos... No, al revés, hemos estado bueno, pero no ha habido diálogo, no hubo diálogo, porque yo voy a hacer una afirmación bien dura. No hubo gobierno entre el 11 de marzo y el 4 de septiembre esperando el plebiscito de salida. O sea, no hubo gobierno activo en el Parlamento, no hubo gobierno capaz de sacar adelante justamente la reforma más importante. Ahí está la bienvenida. El momento. Ya, El momento. Juan Diego Montalbán. Francisco. Bueno, ¿por qué conoces tanto a Analía Uriarte? Ana Lidia Uriarte la conozco porque cuando ella era ministra primero De Medio Ambiente. de Medio Ambiente, yo tenía una muy buena relación con la presidenta Bachelet. Y sin lugar a dudas, ella siempre fue un canal de comunicación. Como Bueno, jefe de gabinete. contigo también, pues. Con Paula Walker también. Porque eso hacen los gobiernos, dialogan. Obvio. Francisco, vamos hablando de mea culpa. No hay yo quiero preguntarle si no hay mea Además culpa. le tengo cariño, ¿eh? ¿A Analía? No, también, pero a la presidenta. Ah, la presidenta ¿Te Bachelet. gustan los expresidentes concertacionistas? Sí. Estamos Lago, del decano, Bachelet, ¿ah? la decana. ¿Y con Piñera habla a veces? Mucho. Ah. Así, ¿ah? Mucho y muy permanente. Hablando de mea culpas, ¿qué mea culpa puede hacer la derecha respecto a esta absoluta escondida que se pegaron previo al plebiscito? No, fue parte de un diseño. Sí, pero el diseño era no salir. ¿Y le fue bien? No. Y le fue muy bien, no, fue una muy buena estrategia, pero a lo que voy, sales porque sabes que puedes afectar una Claro. elección. O sea, No. Hay una Yo decisión. te quiero contar cuál fue el diseño. Un poco avergonzarse de unos liderazgos que pueden empolcar la... No, porque quiero decirle que yo no estaba escondido, yo estaba dando entrevistas, todas las entrevistas que me pidieron las di. No, como presidente del partido yo no estoy avergonzado. Pero y nunca porque se le vio, por represento ejemplo, además- en la franja electoral nunca apareció Francisco porque- Chaguán. Sí, porque... Nunca. No, Por eso. no, porque fue un diseño. Por eso, Porque pero dijimos que a los eso voy. chilenos le hablaran a los chilenos. Porque acá lo que tenía que primar era justamente el sentido común. El plebiscito no podía ser una tercera vuelta
entre Kast y Boric. Y por tanto era muy importante que acá el sentido común le hablara a los chilenos. Y eso ocurrió. Segundo elemento, nosotros, y yo en particular, y Renovación Nacional, tuvimos mucho que ver en entregarle la franja televisiva a un colectivo de organizaciones de la sociedad civil, pero además de entregarle los últimos días a la centroizquierda por el rechazo parte de nuestra franja. Y yo lo digo responsablemente y me siento muy orgulloso de esa decisión, a pesar de que dentro de los 4 partidos que de alguna manera éramos los que actuamos en la franja, no había unanimidad. Entenderán que el Partido Republicano no era partidario de entregar a los rostros de la centroizquierda parte de ese protagonismo. ¿Y no hay una autocrítica por las noticias falsas que cundieron mucho en el sector del rechazo? Yo por lo menos, uno se hace responsable por lo que uno dice y por lo que hablan nuestros liderazgos. Y yo te quiero señalar que esta campaña no fue una campaña de fake news. Si el gobierno pretende que este es el triunfo de los fake news, está completamente equivocado y tiene un mal diagnóstico respecto al resultado. Y eso es lo que me preocupa. No, sería bastante o sea, grave, que el director de la CONADI grave. diga que el rechazo ganó con esos márgenes en la Araucanía y en Colchane porque no entendieron el texto. Entonces cuando votan a favor de ellos entienden bien los textos, cuando votan en contra ya, no. Si eso ya lo dijiste, pero la propiedad de las casas, por ejemplo, y esta idea de que la gente no iba a ser propietaria de sus propias casas. Francisco Rego, vicepresidente de Renovación Nacional, que tuvo mucha visibilidad en distintos espacios, lo planteó de una manera que era equívoca, que era ambigua, que era... O sea, una cosa es que una norma sea interpretable y otra cosa es que induzca a una interpretación falsa. Yo tengo mis dudas, yo no lo he escuchado, pero seguramente lo que hizo Pancho Rego, que fue un gran líder en la campaña, es entender que el goce de una vivienda es muy distinto a el sueño que tienen los chilenos de una casa propia. Hay 700.000 chilenos. Mi región es la región con más campamentos de Chile. Yo a los 13 años me fui a trabajar a los campamentos de mi región. Yo, si estoy en algo en política, ha sido justamente por el sueño de la vivienda propia de los... Pero el texto no decía que no iba a haber casa propia. El texto no decía que no iba a haber casa propia. Explícitamente. No, no lo decía. Pero se instaló esa idea. Se instaló esa idea, pero no la instalamos nosotros. Recuerda también lo que señalaron los propios, desde el propio oficialismo. Sí, yo quiero llevarnos una cosilla. Sí, dale. Justamente preguntándole respecto a esto de que ustedes no aparecieron en la franja, no estuvieron en la campaña, tú dices que es una campaña de la sociedad civil. Sí, no, la campaña, la campaña... A ver, y Renovación Nacional fue el motor de la campaña de Arica Magallanes con toda su musculatura. En términos parte de la operativos, claro, no en la franja, pero sí en la campaña. No en la franja. Bueno, ¿por qué ahora me impresiona de la entrevista que tuviste con Carolina? Me impresiona este detalle de que hay un comité técnico político, después hay una comisión de expertos. ¿Por qué eso no lo hicieron antes del plebiscito? ¿Por qué no mostraron las cartas, estas cartas, justamente lo que estabas contando ahora? Nos habríamos ahorrado muchísimo tiempo. ¿Por qué no hubo ese trabajo previo? ¿Qué fue lo que intentó hacer el grupo más moderado de la coalición de gobierno, en donde dijo, bueno, hay lujitos que se dio a la convención, estos son los cambios que nosotros haríamos? Y dijo cuáles los cambios. Ustedes nunca salieron y de hecho aquí tuvo Cristian Monkever y nosotros le preguntamos a él sobre que fue ex convencional. Por favor, firme el papel, haga un papel. No, digo, sí, yo no soy presidente del partido. Esto fue hace mucho tiempo antes del plebiscito. ¿Por qué ustedes no hicieron este modelo que están haciendo hoy día y que están discutiendo, no lo trabajaron antes? Sencillo, si lo que estaban votando los chilenos el 4 de septiembre era una cosa en particular, era un texto. Y lo que había que pronunciarse era a favor o en contra de un texto. Y nosotros planteamos y generamos un compromiso antes para decir queremos una buena y nueva constitución. Cuestión que estamos cumpliendo. Y que vamos a cumplir con nuestros votos en el Parlamento. Porque tenemos dos alternativas. O desfondamos los partidos de Chile Vamos y tenemos cuatro partidos republicanos en el sector, o somos capaces efectivamente de entender que la palabra empeñada se cumple, y eso lo va a hacer Renovación Nacional, lo va a hacer EUDI y lo va a hacer Evópolis. 3 presidentes del partido
3 presidentes de partido además, que no tenemos, mira, ninguna carga ni ninguna mochila con el pasado. Y esto es importante decirlo porque... Luz Poblete, Javier Macaya y tú. Sí, yo tengo 51 años, puedo parecer más viejo, pero tengo 51. Tenía 2 años, nací en 71, tenía 2 años para el 73. No tuve derecho a voto en el plebiscito del 88. O sea, no es el pinochetismo el que está impulsando Mi primera elección fue la elección democrática de presidente de la República. Entonces te quiero decir que nosotros no tenemos ni una atadura, ninguna mochila, que no sé si todo... ¿El Partido Republicano? ¿Viste el tuit de Kast celebrando obvio, el golpe? Sí, ayer si ustedes vieron el tuit Pero ese es el candidato por el que ustedes votaron. Todo alineadito en diciembre nomás. Era el único. Porque era una elección binaria. Sí, Todo alineadito. nuestro candidato, el partido tenía un candidato, luego el que ganó la primaria era Sebastián Sichel, integramos el comité de Sebastián Sichel, nos habría encantado que Sichel hubiese llegado a la segunda vuelta, pero no llegó a segunda vuelta, y en una elección binaria, usted me entenderá, entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, por supuesto. Y nosotros tuvimos que reconstruir un programa de gobierno. El programa de gobierno lo construimos nosotros, desde Chile Vamos. Y quiero decirlo responsablemente para que pudiera presentarse con un programa que además tendió puente hacia el centro, a la centro derecha primero y hacia el centro después. Entonces, ¿cuánta distancia hay, senador, con republicano desde Renovación Nacional? 1 kilómetro, 2 kilómetros, 6 kilómetros. ¿Hay mucha distancia? Depende de los votos. No, Depende cuándo haya que votar. Depende de las convicciones y depende de los proyectos. A propósito porque de van a haber muchos proyectos que vamos a coincidir. Y vamos a coincidir no solamente nosotros, va a coincidir también con votos de la centroizquierda. No me cabe la menor duda, por ejemplo, en materias que dicen relación con la reforma previsional, con la propiedad de los fondos. Vamos a votar conjuntamente con Matías Walker, con Jimena Rincón. Con republicanos. Y con republicanos, pero va a depender. Ellos no son parte de nuestra coalición política. No son parte, republicanos. No son parte. ¿Le interesaría que fuera parte? No, son partidos distintos de coaliciones distintas. Y yo, por el contrario, yo creo que la mirada de Chile Vamos debe ser hacia el centro. Y esta es ¿Un nuevo referente de centro con los DC descolgados? Mire, es que, a ver, cada vez que yo he tratado de lanzar una idea como esa, se tira a la caída inmediatamente. No, porque tiene que pasar todavía mucha agua bajo el puente. Pero por primera vez desde el año 88, la centroizquierda y la centroderecha estuvo en el mismo carril para rechazar una mala propuesta constitucional. Francisco. Yo formé la Federación Social Cristiana, que sigue viva, que recoge a muchos exmilitantes de la democracia cristiana y que está ahí, que es un espacio de convergencia de social cristiano. Yo soy social cristiano, ideológicamente hablando, humanista cristiano, y por tanto yo tengo una sensibilidad efectivamente de convergencia hacia el centro que es distinta a incluso a los sectores más liberales o más conservadores. Claro. Y desde esa mirada política, perdona Juan Diego, solo va a terminar. Desde esa mirada política que usted define, el principio de la solidaridad, ¿cuán importante es? Clave. Mire, ¿y cómo conversa la solidaridad con la propiedad de los fondos? Conversan. A tal punto que nosotros somos partidarios de una reforma previsional donde uno de los pilares es la solidaridad intra e intergeneracional. ¿El 6% de un fondo solidario? ¿Los 6 puntos? Eso es parte de la discusión. Nosotros planteamos un momento... ¿Pero le pondría la firma? Nosotros planteamos un momento 2, 2 y 2. Quiero contarle primero lo que nosotros pretendíamos. 2 para capitalización individual, 2 para solidaridad intra e intergeneracional y 2 para un seguro de longevidad para los mayores de 80 años. Claro, que era la idea de Nicolás Montt, que del gobierno anterior. O sea, eso lo alcanzó a plantear esa idea la planteamos nosotros y un comité que era transversal, que hizo una propuesta, que la cuantificamos, que la trabajamos con la Biblioteca del Congreso Nacional y que lográbamos finalmente financiar un seguro de longevidad, y eso permitía además un recálculo de las pensiones, pensando básicamente en los 80 años, y lograba justamente... ¿Y empujarían para que el gobierno ingrese esa idea al proyecto? O sea, no solamente aquello, yo quiero emplazar al gobierno
a que saquemos adelante la reforma previsional. Y el aporte del empleador será 2, 2 y 2, o 3 y 3, o buscaremos la mejor fórmula, pero la solidaridad e intergeneracional es un pilar fundamental para nosotros. Juan Diego. Sí, Francisco, no, yo me quedé me llamó la atención esto de que tú no querías que el PR formara parte, el Partido Republicano. El Partido Republicano no formara parte de su coalición. Este es el momento, a mí me llama mucho la atención, este es el momento en donde la UDI y RN, ahora Evópolis además, ha estado más juntos en su historia. Sí, nunca. Yo nunca había visto que la UDI y RN tuvieran este nivel de mira, el primer WhatsApp que tengo yo anclado es el de Chile Vamos. Así que me perdone mi señora, pero el primero es el de Chile Vamos. O sea, el Partido Republicano logró unir a la UDI y RN y Evópolis. Nosotros también teníamos dos WhatsApp anclados en realidad 3, en nuestro celular. El primero eran los 4, o sea, el primero eran los 3 partidos, los 3 presidentes con los 3 secretarios generales. Y por tanto, mira, en el último año en la que nosotros asumimos la conducción del partido, ¿has visto algún conflicto por los medios? No hay. No te digo, pero porque hemos logrado que todos los temas se aborden internamente. Hemos tenido diferencias, pero se abordan internamente. Parece que el segundo WhatsApp anclado es con el presidente, presidente del Partido Republicano y su secretario general durante la campaña. ¿Y la señora en qué posición está? ¿Quién se salió? Mi señora es lo más importante de mi vida, pero entendió que durante la campaña... Lo último, 100 parlamentarios y parlamentarias amenazados, lo que ha denunciado el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Ingresan por segundo. ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Son mensajes? ¿Amenaza? Sí. ¿Amenaza? ¿Al correo electrónico de los parlamentarios? WhatsApp, por ejemplo, al correo electrónico. ¿Qué dicen? ¿Tienes uno ahí que puedas leer? ¿De qué ultra es? ¿Es de la ultraizquierda, de la ultraderecha? De ambos. De ambos, porque hay gente que no entiende que Chile tiene que abandonar la polarización y Chile tiene que volver a entenderse. ¿Y las amenazas? Entonces algunos nos dicen, oye, ustedes no entendieron, acá nosotros rechazamos para que se mantenga la actual y no queremos mover ni una coma. ¿Ya? Y otros dicen, miren, Renovación Nacional no ha mostrado convicción. ¿Qué más convicción? Pero eso no es una amenaza, eso es como una especie de opinión política. Los apedreos en la sede son una amenaza. Obvio. Bueno, eso pasó. Apedreo y Funa, esa cultura de la cancelación de la izquierda más radical. Y de la derecha también. Y ahora la derecha más radical es complejo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ser capaces, los sectores de centro, porque ese fue, a mi juicio, y una de las interpretaciones, hay que seguir aquilatando el resultado, es que nos llamaron, ¿saben qué más? Que la política haga su pega para resolver los dolores sociales y en definitiva hacer la pega para darse un pacto de convivencia que sea capaz de unir a los chilenos. Eso es por lo menos el mensaje que me dio la ciudadanía el 4 de septiembre. Francisco Chaguán, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Que te vaya bien. Gracias. Pausa y ya seguimos con más. Que no pude decirlo porque nos metimos en el tema de la Salina, que no sobre el Partido Comunista y la importancia del Partido Comunista. ¿Ya? Hay un elemento clave que, ojo, el Partido Comunista es parte de Apruebo Dignidad. Claro. Y si uno analiza el Partido Comunista y lo compara con los otros partidos de Apruebo Dignidad, que pueden ser Comunes, Convergencia Social, Revolución Democrática, te das cuenta que es un partido con historia, con militancia, mucho más con grande. orden. Y, claro, y a lo que voy que en sí es una estructura muy importante para ese conglomerado. Entonces también explica esa preocupación del presidente por el PC. ¿Entiendes? O sea, como que no, el Partido Comunista no es Convergencia Social, no es Revolución Democrática, es un partido con mucha tradición. Le da como estructura al Frente y le da una Amplio. estructura. Y en ese contexto, su salida no sería tan sencilla como yo creo. O sea, es interesante lo que dice Juan Diego, porque es como el hermano grande y el hermano chico que empieza a fagocitárselo, ¿no? O sea, en este sentido, el Partido Comunista tiene mayor presencia, tiene una presencia súper importante en el gobierno. La ministra del Trabajo, que ha hecho un trabajo como hormiguita, que no es grandilocuente, que es dialogante, que es delicada. Todo el mundo la quiere. Tiene un trabajo súper como piola. A nuestra Janet Jara, nuestra Janet Jara, primera. Ella tiene asiento en el comité político. En el comité político está sentado, por el lado de Apruebo Dignidad, el Partido Comunista, 2 mujeres, y por el otro lado también hay un hermanito mayor, que vendría siendo, a mi juicio, el Partido Socialista. Claro. Partido Sí, Socialista. eso es por eso, una socialismo democrático. siguiendo tu lógica,
de dos coaliciones, el PC fuerte aquí y a este otro lado, mi impresión que quien está fortaleciéndose es el Partido Socialista. Claro, si tú lo comparas Tiene con el Partido Liberal o con el Partido Radical, también está en y el Partido PPD. Radical. El PPD que se quedó fuera del comité, bueno, está con el comité político, con la ministra del Interior, Carolina Toa. pero Ni más ni menos. perdió el ministerio Sí, ahora, de donde fue Desarrollo Giorgio. Social. Sí, a mí lo que me pasa es que Perdió para ganar, en todo caso. el conglomerado de Apruebo Dignidad, yo creo que ahí se necesita como conglomerado, como alianza, una alianza debilucha en donde el Partido Comunista es demasiado hermano mayor frente a los hermanos chicos. No, y mira cómo quedaron heridos Enojados, el PC con sí. RD con el PC, tendrían Entonces, que yo irse creo como que un ahí retiro de fin de semana. hay que hacer como lo que estos hizo. retiros que se hace team building, construcción de equipo y la gente un como que pijama escala party. montaña. No, pero lo que hizo. O una pijamada. O lo que ha O hecho. una pijamada. A mí lo que me Con asombra. piscina temperada. La pijama resuelve mucho. Sí, la pijamada resuelve. Mucho. ¿Tú has Bueno, tenido pijama? Nunca. Detesto esa idea. Ya, nos vamos. Termina esta edición del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos en Días Contados. Hasta mañana. Gracias, buenas noches.